bienvenidos al panel de hoy que se llama Jóvenes, Ciencia y Futuro Espacial. Este espacio fue pensado como cierre de la Semana del Espacio. La Semana del Espacio es un evento internacional que se da todos los años entre el 4 y el 11 de octubre. Y entiendo que todos habrán visto que esta semana se han realizado diferentes eventos en los que muchos de ustedes han estado participando. Pero bueno, la idea del evento de hoy es un poco plantear cuál es la situación actual de la Argentina desde la visión de un diseñador, de un ingeniero trabajando en la academia, de alguien desde la visión de la industria y otra parte desde la visión de lo que es política y legislación. Así que para hoy tenemos a 4 panelistas y vamos a empezar con Diego Speroni, que es el primero que veo en la pantalla. Diego Speroni es diseñador industrial con más de 25 años de experiencia en ergonomía y desarrollo de productos. Es profesor titular en la Universidad Nacional de Córdoba y director de Odisea, que es el primer centro de diseño de sistemas espaciales habitables. Ha trabajado en Argentina y en Italia y colaborado con empresas y universidades y fue reconocido por la NASA por su diseño de casco para incendios forestales. El siguiente que tenemos es Gabriel Zanca. Gabriel es ingeniero electrónico y doctor de ingeniería por la Universidad Nacional de San Martín, donde también dirige la carrera de Ingeniería Electrónica. Es investigador en el Laboratorio de Integración de Nanoelectrónica, con más de una década en el proyecto LabOSat, Laboratorio en un Satélite, enfocado en electrónica espacial y radiación con publicaciones internacionales. Por otro lado, tenemos a Lynn Van Broek. Ella trabaja en ingeniería, tiene amplia trayectoria en el sector espacial. Actualmente se desempeña en inteligencia de negocios y mercado en la gerencia de negocios espaciales y participó en proyectos internacionales como PEWENSAT y PADE. Se especializó en trajes espaciales en la Universidad de North Dakota y fue docente en Argentina y en Estados Unidos. En el año 2022 se incorporó a INVAP como jefa de ingeniería en la misión SARE de CONAE. Y finalmente tenemos a Gabriel Chapunov. Él es abogado, docente e investigador especializado en Derecho y Gestión Estratégica en contextos complejos y coordina el Grupo de Estudios Espaciales y Nucleares del INRI de la Universidad Nacional de La Plata. El IDI, es el Instituto de Relaciones Internacionales. Y también dirige el Observatorio de Derecho Internacional Público del Colegio de Abogacía de La Plata. Así que esos son nuestros panelistas. Y yo voy a ir planteando algunas preguntas, pero la idea es que sea más un diálogo entre los invitados. Primero me gustaría arrancar un poco con la visión desde la academia. Quisiera saber cómo se están formando los futuros profesionales del sector y qué desafíos enfrentan. Así que, en primer lugar, los voy a fijar a Gabriel Zanca como director de electrónica, porque tiene el rol en la Universidad de San Martín, y también a Diego Speroni primero, que también se desempeña como profesor en la Universidad Nacional de Córdoba. Pero cualquiera de los panelistas puede intervenir. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Julia, por la introducción. También permitime saludarlos a Diego, a Gabriel y a Lynn. Un gusto compartir con ustedes este panel, que seguramente será muy interesante y tendremos muchos aristas por donde charlar y por donde iremos conversando. A ver, un poco sí, mi rol actualmente está muy ligado con la universidad. Estoy trabajando en la Universidad de San Martín ya son unos cuantos años, tanto en la docencia como en investigación, y en los últimos 3-4 años también desempeñándome en este rol de la dirección de la carrera de Ingeniería Electrónica, que
no está necesariamente involucrada con el área espacial 100%, pero todos sabemos que los sistemas espaciales son sistemas que tienen electrónica como la mayoría de los productos, sistemas e incluso servicios, ¿no? Que uno puede pensar hoy en día. Digo, la electrónica está en todos lados y por supuesto está en el espacio, está en todos los segmentos relacionados con la industria espacial, así que hay una interacción 100% desde ese lado, y nosotros venimos trabajando, como decías en mi presentación, Julia, en circuitos electrónicos pensados para ambientes hostiles ya hace un tiempo, así que conocemos humildemente algo del tema y venimos trabajando en ello, con un background en lo que es micro y nanoelectrónica. Teniendo en cuenta la parte más formativa, si queremos arrancar por ahí, y teniendo en cuenta posibles desafíos o ideas que tenemos que atravesar y que están hoy sobre el tapete y que están en la agenda, pienso rápidamente en cómo será formar profesionales. En mi caso pienso en ingenieros e ingenieras, pero esto seguramente es transversal a todas las áreas del conocimiento y de la formación. Cómo es este desafío, ¿no?, de pensar el mundo de acá a 20 años, que es el desafío que tenemos en las universidades. Es un desafío que estuvo siempre, pero que tal vez hace 50 años, 20 años no era tanto. Yo no tengo una idea de qué puede pasar dentro de 20 años, ¿no? Entonces, esa aceleración en la transformación tecnológica y en la adopción de nuevas tecnologías verdaderamente hace que la tarea de imaginar el mundo al futuro sea cada vez más compleja, y que nos obliga a estar constantemente en una actualización, una vigilancia tecnológica, en entender hacia dónde irán los mercados, hacia dónde irán las industrias y cómo preparar a las y los estudiantes para que sean futuros profesionales que puedan ser adaptables, que se puedan adaptar y que tengan resiliencia para trabajar en un ambiente que es cada vez más demandante en términos de una pronta y rápida adopción de distintas tecnologías, saberes y etcétera. Así que creo que eso es como un pequeño puntapié inicial que me gustaría dejar para ir conversando aquí con los colegas. Buenísimo. Comparto lo que decís. Hay una aceleración de los ritmos y bueno, enfocando en la IA nada más, ¿no? Como pequeña muestra, la velocidad que ha tomado es impresionante. Nosotros en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, y yo doy Ergonomía 1 y Ergonomía 2, soy titular de las cátedras, empezamos con esto del espacio en el 2021, en plena pandemia, a través de un contacto con Pablo de León, y vimos esto, que en esa época, estamos hablando de hace muy poquitos años atrás, hablar de estos temas todavía también era como medio extraño, ¿no? Era como muy a futuro, y hoy en día hay una explosión de todas estas cosas, ¿no? Sin ir más lejos, miremos lo que ha pasado en esta Semana del Espacio, ¿no? La cantidad de eventos y de cosas que se suceden solamente en Argentina, que hace un par de años atrás no sucedían, me parece que es para tener en cuenta y para observar. Y en base a esto creo que la academia ha tomado nota, por lo menos en la Universidad Nacional de Córdoba, ya Derecho empieza a mirar los temas espaciales, la minería espacial, qué está pasando o qué va a pasar, ¿no?, con todas estas cuestiones. También Ingeniería ha reprogramado su ingeniería aeronáutica y ahora es ingeniería aeroespacial. Entonces, pienso que la academia está dándose cuenta de esta aceleración y de esta necesidad de empezar a ofrecer a los estudiantes nuevas posibilidades. Hace poquito días atrás tuve la posibilidad de estar en una reunión en donde estaba el rector del Politécnico de Turín, y bueno, la charla extrañamente se centró en el tema espacial, se presentaron las universidades, pero después se habló del tema del espacio. Ellos están también en un proceso o estratégicamente mejor ubicados, ¿no? El polo aeroespacial que tiene Italia en Turín es impresionante. Bueno, ellos están trabajando con Thales Alenia, están generando laboratorios de investigación también muy interesantes, ya tienen carreras de grado y de posgrado. Yo creo que se viene una movida muy, muy buena. Creo que Argentina también está empezando a despertarse y entrar a jugar en ese rol, ¿no? Mi visión es esa.
Sí, me encantaría. Estaba tratando de encontrar la mano que levanta, pero no la encuentro. Tengo todo tipo de emoticón menos la mano que levanta. Yo quería añadir un poco tal vez de contexto frente a lo que Gabriel y Diego están contando. Ustedes saben que ya podemos decir más o menos a partir del año 2003 aproximadamente, se nota dentro de los líderes mundiales en temática espacial, que vendrían a ser, por supuesto, los países como Estados Unidos, China, por supuesto, con estrategias geopolíticas, empieza a notarse esta nueva forma de visualizar ese futuro espacial. Y tiene que ver con el corrimiento de las agencias espaciales gubernamentales sobre definir absolutamente todo ese futuro. Ustedes saben muy bien que la actividad espacial viene de la mano de la actividad militar, por supuesto. Entonces, no me voy a meter en la parte histórica. Si estuviera acá Pablo de León, que lo conocemos todos, y creo que todos hemos cruzado nuestras vidas con él, pero él es un gran historiador y él nos puede contar mucho mejor de lo que puedo yo. Pero lo que quiero decir es que más o menos a partir de esos inicios del año del siglo XXI, ese corrimiento de las agencias gubernamentales pretende que empezar a dejar ciertas ramas que tenían que ver con innovación para sectores privados o pseudo privados. Entonces, de pronto podíamos ver financiaciones de NASA hacia empresas como SpaceX, que empezaba muy chiquito todo, ¿no? Pero decir, bueno, yo no me voy a encargar más de llevar adelante esta parte del ámbito espacial, ahora me corro de ese lugar, me ocupo más de otros lugares, tomo más un rol estratégico y permito que sean otros los actores que asuman los riesgos, y ahí veo que Diego asiente, así que sabe de qué estoy hablando. Y ahí es donde empiezan como los primeros inicios de lo que se llama el paradigma New Space, y cómo surge la comercialización del espacio, cómo empieza a haber otras verticales de negocios que no tienen absolutamente nada que ver con lo que era la rama espacial, más bien ortodoxa, por así decirlo, ¿no? Que tenía que ver con esa ingeniería espacial, y empieza a ver como lo que muchos denominan también la democratización del espacio. Ustedes saben que, por ejemplo, en el caso de la economía espacial estamos hablando, hoy en día es lo que se mueve por esas diferentes industrias que están aportando y que hacen uso de esas tecnologías y que impulsan este mercado. Estamos hablando por lo menos de la Space Foundation, algo así de 600 mil millones de dólares. Eso es lo que mueve en este momento, en este año. Y se proyecta esto en los próximos 10 años con una tasa de crecimiento compuesta de hasta el 10%, de acuerdo a qué fuente uno vaya mirando. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esto va a seguir pasando. Cuanto más se van corriendo estas agencias gubernamentales de ahí, y hay lugar para la inserción del espacio privado, empiezan a generarse otros tipos de modelos de negocio, otros tipos de cooperación, otros tipos de coparticipación. Entonces, cuando Gabriel y Diego hablan de ese semillero académico que forma a estos nuevos profesionales, tenemos que nosotros, argentinos, en este caso, porque bueno, ellos están hablando precisamente de esa academia argentina, tener en cuenta a dónde los vamos a llevar. Una vez que toda esta gente se forma, y de la forma que se forma, porque son carreras muy duras, ¿a dónde vamos a destinarlos? Y es ahí donde tenemos que pensar en una estrategia argentina, porque si no después ocurre una fuga de cerebros, y terminaron siendo financiados o con toda esa experiencia que han logrado acá en nuestro hermoso país. Bueno, ¿cómo logramos que eso se refuerce acá y que quede acá también, ¿no? Para poder crecer como alguna vez fuimos potencia en temas espaciales, ¿no? En la década de los 60.
No quiero romper el formato, pero ¿puedo decir algo? Encontraste la manito, Diego. Sí, está ahí, justo abajo. Lynn, excelente. Comparto la visión que nosotros tenemos desde Odisea es que se pueda generar, o sea, que estas investigaciones y todo lo que suceda pregnen el tejido productivo y empecemos a tener startups, spin-off que puedan empezar a hacer estas cosas, pero también necesitamos el apoyo de las instituciones que empujen para que eso suceda, ¿no? Yo creo que está muy incipiente, pero creo que se puede lograr. ¿Precisamente para qué? Para que cuando esos chicos formados salgan, tengan un lugar a donde ir y no se vayan afuera, ¿no? Nosotros tuvimos la grandísima posibilidad de poder hacer cursar en la maestría de sistemas espaciales del Gulich, aquí en Córdoba, a 2 diseñadores industriales, hito histórico, porque nunca un diseñador asumió eso, y bueno, la idea es que uno de ellos ya está trabajando con nosotros. Pero bien, estamos en ese proceso. Yo creo que es fundamental lo que decís, Lynn, porque si no, no tiene sentido todo esto. Sí, y muchas veces lo que no sé si ustedes también lo notan, pero a veces lo que sucede es que hay un furor cuando una sociedad empieza a despertar con alguna temática, como puede ser lo que pasó con el Schmidt Ocean y en CONICET y cómo empezaron a descubrir cosas bajo el océano. Cuando empieza a haber como un surgimiento ya a nivel de masa crítica de personas, es muy difícil también entender que hay una historia atrás, que esto no empieza recién hace una semana, digamos, y entender que poder lograr que esa gente entienda de dónde venimos, desde dónde estamos haciendo, digamos, estamos en la temática espacial, como decía recién, desde los años 60 con la CITEDEF, perdón, con la NIE, no con la CITEDEF, con la NIE. Entonces, en este sentido, digo, ¿Cómo podemos nosotros asentar eso? Después queremos emular a otros países que tienen una configuración desde lo político, desde lo social, desde lo económico distinta, y no vamos a poder aplicar exactamente las mismas técnicas que ellos tienen para lograr encontrar esa forma de articular todas las verticales en Argentina. Nosotros tenemos que encontrar nuestra propia, porque somos un bicho muy raro. Entonces, por ahí decimos, ay, armemos esto que funcionó en Estados Unidos, y cuando uno empieza a ver toda la cadena de suministro, todo lo que implica llevar adelante un sistema espacial, llámese, como bien decía Diego recién, hábitats, llámese traje espacial, llámese satélite, cualquier infraestructura que uno va a llevar a la órbita, todo eso, lo que uno pone en órbita termina siendo como la cereza del postre, pero el proyecto en sí es sumamente complejo e involucra un sinfín de stakeholders y actores que no necesariamente son los que se ven después, ¿no? Ahí en esa cereza del postre. Entonces, tratar de ampliar eso e imaginarnos ese contexto, me parece que ahí es donde más tenemos que enfatizar, nuestro propio contexto. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, debates tremendos. Nosotros en la Universidad Nacional de La Plata, bueno, que fue pionera siempre en industria espacial argentina, hemos tenido varias transformaciones recientes, el cambio en Facultad de Ingeniería, la aparición de la carrera de Ingeniería Aeroespacial, ya con los primeros egresados. La primera egresada fue mujer. Esto también habla de una transformación del campo científico prácticamente, ¿no? Donde esto es importante verlo y gestionarlo también. Nosotros, desde el grupo que coordino, el Grupo de Estudios Espaciales y Nucleares del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad, venimos trabajando desde hace varios años en promover dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas una mirada cohesiva, ¿no? Con el trabajo que ha venido haciendo durante años la Facultad de Ingeniería, porque percibimos una disociación entre el empuje enorme de ingeniería respecto de la temática y la falta no solamente en derecho, sino en económicas, de un enfoque académico institucionalizado dentro del marco de la facultad.
Y entonces tomamos cartas en el asunto. Hicimos varias cosas. Por un lado, hace unos 3 años, la universidad tomó la decisión, bajo el rectorado de Martín López Armengol, de generar un centro interdisciplinario de estudios espaciales que está a cargo de Juan Cruz González Ayonca, que ustedes también me imagino que lo conocen, a Juan Cruz. Y desde ese centro hemos podido articular, desde nuestro grupo de estudios espaciales y nucleares, numerosas actividades de altísimo interés para impulsar 2 cosas: vocaciones científicas, también vocaciones científicas en los estudiantes de Derecho y en los estudiantes de Económica, ¿no? Que no solo de científicas en términos de ciencias sociales, sino que también vean el nicho económico que se abre. Como bien dijo Lynn, más de 600.000 millones de dólares es hoy, a corte de hoy, el peso de la industria espacial. Se especula entre 7 y 14 veces más el impacto sobre el resto de la economía, ¿no? Recordemos que de la industria espacial surgen tecnologías como GPS, por ejemplo, y muchas otras. Entonces, con esta zanahoria, entre comillas, ¿no?, del peso económico, nosotros lo que trabajamos con los alumnos de Derecho es, y con la gente en la maestría en Relaciones Internacionales, es que vean esto, porque muchas veces se sorprenden, ¿no? Aulas enteras de 100, 100 y pico alumnos, donde tenemos en Derecho Internacional Público, por ejemplo, donde estoy yo en la cátedra, quedan absolutamente sorprendidos cuando uno les cuenta la historia del sistema científico tecnológico argentino. Quedan sorprendidos, una especie de espacio entre el desconocimiento de la cultura general del abogado y de pronto ver todo ese panorama en donde fuimos de los primeros países que enviamos animales al espacio, cómo impulsar ese interés, pero para convertirlo en inquietud respecto del derecho espacial y de la política espacial desde el derecho. Hablaban recién de varios futuros, ¿no? Y la pregunta es el futuro. Nosotros hoy tenemos un marco jurídico que está pensado casi que en el old space, ¿no? Con el decreto de CONAE, y incluso la ley de industria espacial del 2015 es una buena base, pero necesitamos una ley nacional de actividades espaciales. Brasil el año pasado ha logrado ponerse de acuerdo, y si bien una ley nunca es la base única, ¿no? Yo creo que Argentina todavía sigue como un grandes pioneros del sur global, tema de la industria espacial, y una ley más o menos no modifica, pero sí es cierto que todo el ecosistema de empresas privadas que empieza a volcarse sobre la actividad espacial y la transformación de ser una actividad estatal en una actividad con mucho más peso privado, hace que necesitemos normativas sobre responsabilidad de, por ejemplo, satélites privados, el espacio. ¿Qué pasa con la responsabilidad? ¿Qué pasa con el seguro? Los seguros, cuando genera un daño un satélite argentino, ¿no? Todo eso está por verse. Y así como eso, la dificultad que nosotros tenemos, yo creo, es habernos alejado del triángulo de Sábato, ¿no? Porque nosotros tenemos esta idea, la estructura argentina de ciencia y de industria espacial está montada sobre esta correlación virtuosa entre el Estado, la academia y la industria. Pero está pensada para un país con una industria estatal muy fuerte. Claro. Y hoy, miren el ejemplo, hace unos días la NASA mandó a su casa a 15.000 tipos porque se les cortó con el tema del corte presupuestario, del parate que cada 2x3, la parada de fábrica que termina siendo el presupuesto norteamericano cuando hay debates en el Congreso. Y sin embargo, la industria espacial norteamericana cada vez más está montada sobre la base de la actividad privada. En Argentina solemos decir que hay unas casi 200 startups que están vinculadas con el espacio. Satellogic tiene un peso extraordinario, no es
capital, digamos, son argentinos que están en la industria espacial y están haciendo impacto. Como un bicho raro, Gaby, ¿no? No sé, es como SpaceX. No sé si podemos decir que todas las startups pueden terminar con ese mismo fin. Son como medio excepciones, no sé si son buenos ejemplos, pero sí, es tal cual lo que decís en cuanto a lo que es el marco regulatorio. Precisamente porque si uno, por ejemplo, va a la página de Cancillería desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Culto, hay un sinfín de grupos que ellos tienen para promover diferentes maneras de salir a vender productos. Afuera, quiero decir. Y muchas veces pasa que en realidad lo que está faltando es una ley integral, ¿no? Que pueda regular desde adentro licencias, como decías bien, seguros, las responsabilidades, procedimientos de inspección, porque mandar cosas al espacio, o sea, cuando uno está metido en esta tecnología, no es lo mismo, o sea, son tecnologías de muy alta calidad, ¿no? A eso quiero llegar, no es lo mismo que dedicarse a productos que si la calidad es baja, no le implica... Te agrego un tema más. No es lo mismo el Estado autorregulándose y diciendo, bueno, yo hago esto, INVAP, por ejemplo, Beng, ¿no? No es lo mismo que de pronto aparezcan emprendimientos privados y tengan que ajustarse a una política general respecto de para dónde va el país. Exacto, porque la diferencia que yo veo, por lo menos de haber vivido afuera, yo viví bastantes años en Estados Unidos o cuando viví en el Reino Unido también, es que lo que yo veo es que las startups, cuando hay ese corrimiento, cuando surge ese corrimiento del actor público, por así decirlo, ese corrimiento va acompañado de un financiamiento para que ese privado pueda empezar a crecer. Porque si no, es muy difícil insertar a cada uno de esos actores privados que van comenzando a realizar, ¿no? Ese que recién hablaba yo de los diferentes modos de cooperación. Necesitas tener una buena base o unos buenos programas que impliquen que puedas encontrar un financiamiento que te logre impulsar o te saque de ese valle de la muerte, de ahí el nombre, ¿no? Y son todos temas sensibles, incluso pensémoslo geopolíticamente, por nosotros también desde Relaciones Internacionales, justamente lo que trabajamos es eso. Claro. Cada vez más se nota el uso dual, ¿no? Ya directamente ni siquiera se está hablando si ponemos o no ponemos, si está prohibido poner un arma en el espacio. Ya directamente las grandes potencias están trabajando en los esquemas de militarización futura del espacio. Esos esquemas de militarización son en su mayor parte vinculados con el avance de la inteligencia artificial. Es decir, van a ser esquemas que tienen un cerebro de alguna manera que está montado sobre la base del avance actual de la inteligencia artificial. Claro. Entonces empiezan a ser industrias que se van articulando, ¿no? Lo nuclear, lo espacial y la inteligencia artificial empiezan a trabajar con una sinergia que tiene una sensibilidad geopolítica que se vio en Ucrania-Rusia, que se vio en Gaza-Israel, que se ve en Palantir. Bueno. Sí, y me parece que ahí incluso podemos hablar del concepto de soberanía, ¿no? La importancia de cuando vos tenés una tecnología espacial consolidada, precisamente para que después no tengas que depender de la tecnología de otros. Hay como un colchón ahí que en las grandes potencias está clarísimo. Y ese colchón no lo toca nadie que sea externo. O sea, entonces, cuando queremos emular, para mí, creo que falta emular también ciertos aspectos del contexto que son primordiales, ¿no? O sea, lo mismo que las políticas de largo plazo. Si estamos dependiendo siempre del modelo político de turno, es muy difícil impulsar el desarrollo de una economía como lo es la economía espacial si no hay políticas de largo plazo que sean independientes de eso. Entonces, ahí es donde también digo, tenemos ahí que trabajar mucho esa parte. Dejo la palabra para que sigamos circulándola.
Perdón, yo hablo un poco desde la ignorancia, pero me parece fundamental. ¿Por qué? Porque no hay una política estratégica en donde impulse a las startups, inclusive a determinadas instituciones, a poder avanzar en esto. Entonces, en la medida que vos no tengas una estrategia, no le des el apoyo, no les des las herramientas, no se puede hacer nada. Es muy difícil hacer cualquier cosa, ¿no? Sí. Y muchas veces, Diego, esto tiene que ver con, por ahí es una cuestión de ignorancia, porque no deja de ser una vertical de negocio o por llamarlo vertical o una industria si uno quiere, pero nosotros siempre lo hemos tenido como bien pegadito a lo que era Fuerza Aérea, entonces después se volvió civil o empezamos a mermar a la parte civil más en la década de los 90, pero es importante eso que vos decís, porque creo que va creando, a medida que se va generando la conciencia en la sociedad, recién empiezan a aparecer estas preguntas como, che, pero si hay tantas startups y tienen además tanto talento y tienen tanto para dar, ¿cómo hacemos para que funcione? Que son preguntas que empiezan a aparecer, ¿no? ¿Vieron esa frase que dice, cuanto más sé, más cuenta me doy de que no sé nada o de lo poco que sé? Bueno, es lo mismo, es como una apertura de conciencia. Sí, bueno, lo que pasa es que también hay una cuestión de comunicación científica a la sociedad, que justamente este año se mostró tan fuertemente con esto del CONICET en el fondo del mar, sí, tan fuertemente, porque nosotros veníamos con varios amigos de distintas disciplinas pensando el año, desde el principio del año, con respecto a, bueno, la problemática de que la ciencia termina estando en un ámbito difícil de comprender para la mayoría de la gente, por una cuestión de jerga, de lenguaje, de temática, y hay un interés muy fuerte en la ciencia misma de dar a conocer sus resultados, ¿no? Más allá de que no todo va a ser ciencia aplicada, por supuesto, y no puede serlo, no es lógico pensar así. Pero yo estaba viendo, miren qué interesante el fenómeno, porque esto es pospandemia, y en todo el mundo, y en Estados Unidos, por ejemplo, estaba viendo cómo hay numerosas revistas científicas que antes eran más puramente científicas, incluso la gente del IAE, la gente de química, que empiezan a permear determinados artículos poniendo en discusión el problema presupuestario del financiamiento público a la ciencia, ¿no? Nosotros a veces vivimos en una cápsula, pensamos que pasa en Argentina. Claro, no. No. Esto es un debate que está en muchos lados, que tiene que ver con que la ciencia, si no comunica lo que hace, el votante, ¿por qué tiene que votar eso? Si no sabe qué es lo que está pasando. Y pongo una anécdota muy puntual. Yo soy de Bahía Blanca y hace 20 y pico años que vivo en La Plata. Doy clase en La Plata desde el 2006, en Derecho Internacional Público y en otras materias. Y allá en Bahía Blanca, cerquita se está haciendo la base espacial esta de, a veces le dicen Pehuenco, bueno, sí. Algunos diarios, medios de comunicación le dicen Bahía Blanca, la base de Bahía Blanca, la base espacial. Bueno, cada vez que el diario La Nueva Provincia, que es el diario local por antonomasia de Bahía Blanca, odiado y amado por parte de igual de allá, cada vez que sacaban alguna noticia de los avances de la base espacial de Pehuenco, abajo los comentarios de las redes eran 200 personas insultando, ¿no? Y cada tanto, cada 50, uno que decía qué bien. La mayoría decía, ¿para qué hacemos? ¿Cómo vamos a gastar plata en eso? Si tenemos el problema del hambre, tenemos el problema del Chaco, tenemos el problema. ¿Cómo puede ser que? Entonces, si la persona no está, si el votante no está convencido de que el país necesita soberanía estratégica en términos científicos, una política de Estado que le dé solidez a las vocaciones científicas de la gente que no quiere irse del país y se tiene que ir igual porque no puede sostenerse. Cada 2 por 3 pasa que van y vienen, hacemos planes para que regresen, después se van, después hacemos planes para... ¿Cómo hacemos ese ping-pong? Gabriel, es una constante, ¿no? Cualquier cosa que vos hacés o avanzás con el tema espacial, muchos de los comentarios son esos, ¿no? Bueno, miré un poquito a India, mirá lo que hizo India. India hoy es una potencia espacial. Si hubiese sido por esa cuestión, imposible que India hiciese algo. Entonces, pero yo creo que hay un cambio de conciencia, ¿vos sabés?
Bueno, lo vimos en el fondo del mar, fue muy fuerte. ¿Cómo? Sí, lo que El se vio en fondo el del fondo mar del fue muy mar. fuerte. Sí. Entonces me parece que estamos en un momento distinto. Yo soy muy positivo, pero creo que estamos en un momento distinto. Yo creo que nosotros en INVAP tenemos una frase que es, no tengamos pensamiento mágico, que muchas veces ¿no? Que seguramente ustedes también la usan. Pero en ingeniería esto tiene mucho que ver, porque por ahí uno dice, hagamos tal cosa. Y, Espera. Claro, porque si uno se, digamos, ¿qué significa esto? El pensamiento mágico uno lo tiene que tener, pero después es necesario plasmarle esto que hablábamos del contexto con cierta madurez, como decía Diego recién, de conciencia, de decir, bueno, ¿cómo lo podemos llevar adelante? Y sin miedo, ¿no? Sin miedo a encontrar errores, a encontrar vacíos, a encontrar falencias, sino decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos? ¿Vieron Gene Kranz de Apolo 13 cuando todo se venía abajo y el tipo que era el jefe de la misión dice, paren, díganme qué funciona de acá, empecemos por ahí. O sea, no quiero escuchar más nada de qué no funciona, qué funciona para decir, bueno, contamos con esto, ¿qué está faltando? Y que se nos caiga una idea también, ¿no? Porque esto que decíamos recién, no es tan fácil, o mejor dicho, no es la única estrategia de decir el financiamiento tiene que venir directamente del Estado hacia los actores. No. Uno puede ponerse a pensar en diferentes modos de cómo hacer que ese retorno de inversión funcione tanto para el ente público como para el ente privado. Hay modelos que se pueden aplicar y es un poco también lo que decía Diego recién. Tiene que venir de la mano de las ganas o por ahí de la propia sociedad de decir, che, esto está buenísimo, como el apoyo ese que da la sociedad, que es lo que pasó con la misión de CONICET, ¿no? Y Schmidt Ocean, no esperaban eso. Y lograr que la gente tenga esa respuesta también está diciendo algo, o sea, es ese pulso de nuestra sociedad, ¿no? Es una sociedad curiosa, es una sociedad que impulsa, es una sociedad quejosa, pero dentro de esa queja también está la manifestación de lo que me pasa o donde yo quiero llegar. Y ahí también está como el laburo en equipo, creo que muchas veces también logramos ese laburo a través de las diferencias. No necesariamente tenemos que ser todos iguales, porque de hecho, cuanto más nos complementemos, mejor. Entonces, eso, ¿no? La viveza criolla, cómo que atamos con alambre, desde el buen sentido del atar con alambre, ¿no? De decir, bueno, se me ocurren ideas que tal vez no son tan caras o yo tengo otra forma de verlo, ¿no? Creo que vuelvo a lo del contexto. Eso somos nosotros, esos somos los argentinos. Validarnos con eso. Bueno, ahí Juan Carlos, no sé si hacer una pregunta o un comentario. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. No, preguntas no, comentarios. Yo particularmente, bueno, me formé con el que hizo la carrera del doctorado aeroespacial, que fue el doctor Tamaño en la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencia Exacta. Él murió el año pasado. Sí. De hecho, cuando él vino del Jet Propulsion Lab de Pasadena, fuimos, yo me acuerdo, la materia era dinámica de los gases, tuve la gran fortuna de no solo estudiar con él, sino también hacer parte de mi tesis con su asesoramiento. Desde esa época hasta ahora, desde el 93 hasta ahora, nuestro país cambió diametralmente de objetivos y de gobiernos. Y yo creo que tengo una visión un poco distinta a la que están aportando. Yo creo que si los grandes límites que hemos encontrado nosotros dentro del espacio de desarrollo, de diseño y de desarrollo de todos estos tipos de materiales son las regulaciones del Estado. El Estado es tan astringente, tan regulador, ¿no es cierto?, que en cuestiones tan sencillas como la aeronáutica convencional
te pide un montón de procesos para poder validar algo sin permitir el hecho del riesgo. Entonces y se generan a modo de comunicación como grandes centros que son los omnipresentes en todo lo que es el desarrollo aeroespacial, y hay un montón de gente, particularmente yo y muchos de mis amigos que se fueron sobre todo en el 2001, que están afuera, ¿no es cierto?, están desarrollando mucho más libremente en ambientes desregulados la provisión de tecnología aeroespacial y adaptando mucho más rápido los cambios que nadie podía ver. Si nosotros nos ponemos a observar que desde post-pandemia nadie, al menos en el gran espectro, podía visualizar la accesibilidad a una inteligencia, a una o más inteligencias artificiales, y toda la experimentación que se puede estar dando hoy, yo creo que de mi punto de vista, cuando mejor se corre el Estado, ¿no es cierto?, vamos a tener la posibilidad de acceder a financiamiento privado, ¿no es cierto?, y no estar dependiendo siempre de que, aún teniendo el financiamiento privado en cuestiones mucho más sencillas que el enviar algo al espacio, estamos hablando de la aviación convencional subsónica, ¿no es cierto?, el Estado con sus regulaciones inhibe a cualquier diseñador a trabajar. Ustedes pónganse a pensar en esto tan sencillo. Hoy, con la apertura, por ejemplo, de la importación de China, uno puede tener una turbina con un impulso suficiente como para generar un microreactor de vuelo individual. Después, si la situación lo termina transformando en algo más complejo, bárbaro, pero aprobar eso, lo mismo que los sistemas de control y vuelo eléctrico, ¿no es cierto? De la misma manera que hoy, hace más de 20 años, conocemos la forma de trabajar con radiocontroles, en alguna situación un dron convencional se terminó siendo un arma exitosa en la guerra de Ucrania, ¿no es cierto? Nosotros hoy, acá, en nuestro país, para poder aprobar un proyecto ante los organismos, es realmente una nube burocrática que uno no quiere estar en eso, es desmotivador, te aplaca, y más allá de los centros de estudio, hay un montón de gente que le interesa de forma profesional y de forma amateur, ¿no es cierto?, el desarrollo, y nosotros estamos asfixiados realmente en Argentina por la regulación. El tema de SpaceX, y Diego, ¿te acordás cuando estuvimos con San Martín, en las charlas que se hicieron? Una de las cosas que destacaba San Martín era que SpaceX había puesto una velocidad en el desarrollo rapidísimo del desarrollo de la cohetería y de abaratar el precio de poner una carga en el espacio, justamente gracias a una desregulación. Y que según él, estoy hablando de gente que está haciendo un comentario, que no está bajando una línea, que está en el núcleo del duro, que es mandar naves espaciales a Marte. Él nos decía de que había quedado asombrado y lo veía como algo muy positivo lo que había pasado con algunas desregulaciones. Yo no sé si a mí me interesa tanto si la NASA dejó 12.000 trabajadores afuera o cuál será ese motivo, ¿me entendés? Ahora, lo que sí vemos de que, por ejemplo, la evolución con impresión de 3D, de manufactura aditiva de los motores Raptor que tiene Elon Musk, han superado a las performance que tienen los rusos, por ejemplo, con otros sistemas. Mi cierre es este. Yo creo que en nuestro país, centralizar en que el Estado tiene la potestad de la conquista del espacio
me parece que es un error. No, Recordemos que la humanidad aprendió a volar gracias a dos bicicleteros. tal cual. Igual, Juan, medio como cuando empezamos el conversatorio hablábamos un poco de eso. Hablamos de cómo inicialmente en la historia espacial estaba la presencia al 100% de las entidades gubernamentales y cómo eso con el paradigma New Space se fue corriendo. Lo hablamos desde un fenómeno global. Y creo que por ahí se malentendió, pero estamos diciendo medio lo mismo que vos, nosotros estábamos un poco hablando de esto, de la articulación entre el público y el privado, pero al mismo tiempo ir un poco más allá y pensar sobre qué contexto, porque muchas veces pretendíamos emular, vos bien dijiste, nombraste SpaceX, creo que fue Gaby o Diego, alguien nombró a Satellogic, también son excepciones, son empresas que han crecido de una manera que yo no sé si es el mismo camino que pueden seguir todas, no, la verdad que tendría que hacer un análisis un poco más profundo para poder decir, hay que emular ese tipo de crecimiento. Me parece que se han alineado un montón de factores para que eso sucediera. El punto está en cómo logramos, como bien vos decías, cómo logramos que todo ese know-how que hay en el actor privado argentino pueda pasar el Valle de la Muerte. ¿Cómo hacemos para que eso funcione? Y no necesariamente, como creo que lo dije antes desregulándolo. Sí, pero... Desregulándolo. Mira, yo estuve cuando se cerró el proyecto Cóndor, el ingeniero Cavallini, que era uno de los jefes de proyecto, yo estaba en la facultad cuando él vino y nos dio a nosotros, de hecho lo tengo como una colección, todos los verdaderos dibujos que no se ven en los libros que se han visto, de todos los programas y procesos que se tenían pensado en 1992, ¿no es cierto?, de Cóndor, ¿no es cierto? Sí, y el hecho de que toda la investigación espacial, lo mismo pasó con el equipo CBA 123, quedaban en el Estado y si cambiaba la política, ¡prum!, se cerraba total. ¿Quién perdía? El pueblo argentino. Vos imaginate que si en esa época, cuando uno define know-how, define un valor que hoy, justamente una de las situaciones fantásticas que tenemos nosotros independientes del Estado, podemos comercializar nuestro conocimiento, nuestra experiencia afuera, transgrediendo toda regulación del Estado. ¿Por qué? Y porque en el fondo está la materialización que tiene un valor, pero el pensamiento, la idea, concepto, sigue siendo libre. Entonces, sí. Acá hoy, antes no se podía, ahora sí se puede, uno puede hasta negociar y intercambiar información contenida dentro de la matriz de negocio con gente que no necesariamente está en la Argentina. Y otra de las situaciones, ¿cómo haces vos cuando no tenés un conocimiento? Si vos no tenés un conocimiento y no dejás que gente se vaya afuera y venga y traiga ese know-how, más allá de que tenga un proyecto, ¿no es cierto?, no aprendés nunca. Yo lo que aprendí, por ejemplo, nosotros teníamos grandes formadores en la universidad, gente que, el ingeniero Artemio, gente que había trabajado para los israelíes en reactores. Ahora, cuando vino Tamaño, haber estado en un núcleo de conocimiento tan fuerte, a nosotros nos voló la cabeza. Sí, bueno, por ahí creo que hay hay experiencias diferentes. Mucha gente de CONICET también te puede contar de todos los investigadores que vienen de afuera para precisamente llevarse de acá las muestras nuestras para después publicar con esas muestras afuera. Bueno, entonces tampoco es que... A ver, como vos cuidás o no cuidás tu know-how. Mira, no, quería hacer un par de comentarios a partir de lo que dice Juan Carlos.
como nosotros trabajamos justamente en investigación de política pública y de derecho espacial, tengo una mirada muy puntual sobre eso, que justamente, a ver, yo coincido con el espíritu de lo que dice Juan Carlos. Sin embargo, hago una salvedad. Estamos en un ecosistema en donde la industria espacial argentina tiene peso en el mundo porque fue una política de Estado. Y no es una política de Estado que se le ocurrió solamente al marco científico, sino que viene del siglo XIX. Esto surge del impulso educativo de Sarmiento, la generación del 80. Es esa educación la que después encastra en los años 20, en los años 30, y genera el ecosistema en donde empieza a poder la universidad generar este tipo de ciencias duras con gente de alta capacidad, de alto talento, retenerlo y poder formar equipos. Formar un grupo de investigación, un equipo de investigación, no es una cosa que se decide de un día para el otro. Es algo que tarda años. Cada persona tiene que formarse acá, afuera, ir, volver, circular, Tabanera, bueno, un montón de tipos, Balseiro, que justamente el gran mérito que tuvieron, como ahí tamaño, como comenta Juan Carlos, es el de circular, pero pensando que también están acá, ¿no? Van, vienen, hacen trabajo con la NASA, vuelven, hacen trabajo con la ESA, vienen, en Japón, vienen, con China últimamente, ¿no? Esto genera un ecosistema local. Pero si vos no desregulás, digamos, la idea de desregular puede ser algo que impulse justamente la transformación económica a favor, pero si vos toda la vida hubieras tenido desregulado la economía argentina, hoy estaríamos produciendo, no sé, carne y trigo. Claro. Quiero decir, no necesariamente vamos a producir una industria espacial. De hecho, con una economía regulada estás produciendo carne y trigo. Está bien, pero digo, pará, déjame terminar la idea. Si vos desregulás, no necesariamente vas a generar estas industrias. Yo no me voy a poner en ese debate. Yo no me voy a poner en ese debate. Mi aporte llega hasta ahí. Yo no me voy a poner en ese debate. Yo como privado he trabajado como consultor en temas, participo, de hecho, gracias a Diego me han invitado a esta reunión. Yo te doy simplemente una opinión de que los que nos juntamos por fuera, los que estamos en contacto de la facultad, que no trabajamos en ningún organismo estatal, y te lo doy como información, después vos haces lo que quieras, ¿no es cierto? Yo te digo que lo que nosotros vemos como un problema, mejor dicho, lo que veíamos como un problema era la regulación. Nosotros hoy podemos trabajar. Carlos, déjame cerrar el punto, porque si no parece transgrediendo la regulación del Estado. Si vos querés fabricar acá, es un problemón. ¿Por qué? Porque tenés que atarte a un montón de regulaciones, ¿no es cierto? Y eso pasa desde la simpleza de una pieza de grado aeronáutico, ¿no es cierto?, de la simpleza de un par de piezas para un tren de aterrizaje, una aleta, hasta un modelo más complejo. Yo simplemente te estoy dando información. No, pero Juan Carlos, yo coincido. Estoy dando información como una persona de formación de grado superior de ingeniería. Está bien, no, pero yo coincido con vos, y el mismo brete está teniendo Europa con la inteligencia artificial hoy, donde el exceso de información, el exceso de regulación genera el reclamo de quienes no pueden, de quienes están en Europa, quisieran invertir y no invierten, y ven cómo la industria se acelera en Estados Unidos, con la desregulación se acelera en China. Y justamente el reclamo de las grandes capitales en términos de inteligencia artificial en Europa es: ¿por qué nos ponen tantas regulaciones? Nos coartan. Claro. Eso está bien, por eso digo el espíritu de lo que decís, Juan Carlos. Yo coincido, la Argentina necesita impulsar la actividad privada con un marco de pensamiento desregulatorio. Pero si vos no tenés un ecosistema académico fuerte, y generado estratégicamente con una mirada de largo plazo, difícilmente tengas los talentos y los proyectos para poder vivir adentro de ese marco desregulado.
Entonces es algo que no es tan sencillo como simplemente eliminamos las normas y ahí estamos. No, hay que hacerlo de manera inteligente. Mira, yo te voy a decir algo. Cuando Diego empezó el tema, antes de que exista Odisea, me acuerdo en una de las primeras charlas que tuvimos, él estaba muy preocupado porque de todo su curso solo habían ingresado, no sé si un 20%, era totalmente libre, el que quería participaba o no, ¿no es cierto? Cuando vos das libertad, bueno, muchas veces, y tomo lo que decía Lynn, vos te viajás y vos creés que todos se van a enganchar, y no todos se van a enganchar. No todos se van a enganchar. Ahora, mucha gente no se engancha porque cuando hemos tenido la experiencia de querer desarrollar localmente algo, ¿no es cierto?, está el Estado, en ese momento la DNA, ¿no es cierto?, que eran todos peros. Y de última, si te pegás la piña, te la pegás vos, ¿me entendés? Entonces es como que todo no, si tenés y si cumplís. Y muchas veces en esa turbulencia surgen cosas mucho más interesantes, ideas mucho más productivas, y se genera una empatía que en el hecho de que vos tengas que fijarte una norma, ¿me entendés? Si una norma de referencia, FAR 23 o 25, bárbaro, ¿me entendés? Pero no esa presión del Estado que le tenés que andar contando constantemente qué es lo que está haciendo. Creo que también es... Por ahí como ejemplo te tiro, simplemente para cerrar el tema de mi parte, por lo menos, Luxemburgo ha trabajado justamente, que es un país chiquito, ¿no?, y se ha convertido en un líder espacial. Ha trabajado un régimen jurídico, pero que está basado en la desregulación. O sea, vos podés hacer un régimen jurídico que tenga todo el peso sobre los ciudadanos, o podés hacer un régimen jurídico que impulse la libertad. No hace falta que el régimen jurídico sea siempre opresivo, ¿no? Pero le da seguridad jurídica al proyecto de largo plazo que cualquier capital pueda querer hacer. Entonces pensemos, digamos, simplemente mirar el modelo de Luxemburgo, pero no para tomarlo, porque no se puede copiar un país chiquito a un país que como Argentina tiene una historia en la industria espacial. Claro, y también me parece importante ahí, por ejemplo, si calculamos más o menos el presupuesto que tiene la Argentina, así en grandes rasgos, para actividad espacial o digamos dentro de lo que es solamente el área espacial, comparado con Estados Unidos, nos llevan 3 órdenes de magnitud, así para ponerlo en esos términos, ¿no? Y yo creo que eso también implica que todo esto que vos estás hablando, Juan Carlos, nosotros recién ahora nos estamos empezando a desayunar, recién ahora quiero decir en estos últimos años, con que hay ahí precisamente un marco que necesita ser actualizado, modernizado, agilizado, llámalo como más quieras. Y creo que eso tiene que ver también con ese mismo crecimiento que nosotros estamos viviendo con este paradigma Global New Space. Entonces, Estados Unidos ya lo viene trabajando a esto hace más de 20 años. Nosotros recién estamos entrando en ese coletazo. Entonces, creo que eso va a llegar, tiene que llegar, porque si no, va a ser muy difícil insertarse en ese mercado internacional. Tal vez es una cuestión de tiempo, pero como decía Gabriel recién, lleva tiempo consolidar, porque también lleva tiempo observar estas cosas. Y en ese tiempo, claro que hay empresas que surgen y va a haber empresas que se caigan, porque el tiempo de esa... Y está bien que así sea. El tiempo, claro. Está bien que ojalá así que sea. no fuera así, ¿no? Pero sí, es muy difícil. Perdón, yo quiero va a decir haber algo. estafadores y va a haber tipos exitosos, y está bien que así sea. Yo quiero decir algo, creo que el espíritu de todos los que estamos acá es ese, el avanzar, que el país pueda salir adelante, que nos podamos insertar en las grandes ligas, ¿no?, del tema espacial, y va a suceder un proceso como el que ha sucedido en cualquier otro país, adaptado a nuestra cultura, adaptado a nuestras cuestiones, adaptado hasta a nuestros gobernantes. Y creo también en el empuje de abajo hacia arriba,
¿no? En la medida que empiecen a hacer startups, que empiecen a empujar, que empiecen a suceder cosas, ¿no? Claro. Che, bueno, en un momento vamos a tener que esperar a ver qué pasa. Y claro, y ahí se van a acomodar las cosas. Yo soy muy positivo en eso. Que hay cuestiones del Estado que suceden, comparto también con Juan, ¿no? Hay cosas que por ahí llega a un techo que te asfixia. Pero bueno, creo que estamos, como dice Lynn, en ese proceso que hay que aprenderlo, hay que transitarlo, no hay otra manera de que suceda, porque yo creo que en el proceso se conforma un modelo, y si el modelo es exitoso va a funcionar. Así que creo que todos pensamos lo mismo, con distintas aristas, pero vamos todos por el mismo lugar. Yo tenía un profesor en cálculo matemático, en ingeniería, que siempre cada vez que teníamos que llegar a probar uno de los teoremas, eso decía, bueno, este es el momento en que se tienen que querer mucho, porque creo que lo que quería decir era precisamente eso, no mire, hay que mirar afuera para poder captar aprendizajes que pueden estar acelerados, pero también hay que mirar adentro para decir, bueno, ¿qué tengo yo que funcione? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo logramos una unificación? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Cómo puedo yo ayudar al otro? ¿Y cómo podemos lograr esas diferentes sinergias? Porque a veces miramos mucho hacia afuera y bueno, falta hacer el ejercicio de decir, bueno, hagamos este relevamiento, si se quiere, ¿no? Como para decir, bueno, ¿dónde están los baches? Vieron que comenzó, la CONAE está impulsando un hub espacial. Un hub que tiene como objetivo precisamente unificar o reunir a todas las compañías públicas, privadas que se encuentren dentro de este ecosistema espacial argentino. Y la CONAE articularía, asistiría, bueno, todavía está como construyendo ese rol, ¿no? Y yo pensaba el otro día cuando justamente hablaban de esto de las empresas, dije, bueno, pero ¿por qué no pensamos qué es lo que está faltando adentro del país? Porque si todas las startups del downstream están haciendo lo mismo, se van a querer, nadie va a querer trabajar entre sí porque son competidoras directas. Entonces, ¿quién está haciendo el relevamiento de lo que nos está faltando en el downstream? ¿Quién está haciendo el relevamiento de lo que nos está faltando en el upstream? Como para poder decir, che, ¿podés vos cambiar ese know-how o cambiarte 30 grados esa estrategia comercial que estás aplicando y dedicate a mirar este lado, que acá hay un nicho tecnológico dentro de nuestro país? Como para poder lograr esa unificación y un complemento, ¿no? Me parece que ese es un paso importante. Bueno, ahí, perdón que los voy a interrumpir. Se picó un poco, pero está bueno. Se nos está yendo el tiempo, entonces quisiera que pasáramos al siguiente punto, que era un poco ver el tema de la innovación y el diseño, y para eso, bueno, lo voy a invitar a Diego, que presente un poco qué es Odisee, qué está haciendo él, y bueno, y también a Gabriel Zanca para que dé su perspectiva desde el rol que él ocupa actualmente. Bien. ¿Arranco yo? ¿Sí? Bueno, nosotros, y lo cito a Juan porque fue uno de los que nos dio una mano también para arrancar con todo esto, ¿no? Desde su expertise de ingeniería y muy imbuido en el tema del espacio. También tuvimos la ayuda del ingeniero Andrés Pereira, que trabaja acá en Córdoba, y bueno, fueron empujando a armar un poco esto y empezar a entender ese mundo para que podamos empezar a dialogar, ¿no?, con esto que era el diseño industrial. Y hago un poco de historia, como decía Lina antes, ¿no? De EPCOL de 60 más, sabemos que los vectores empezaron siendo misiles intercontinentales, donde después pusieron a un par de personas y las mandaron al espacio. Y creo que un poco el diseño industrial entra a jugar en esto porque nosotros tenemos una concepción del diseño centrado en la persona, ¿sí? Nosotros cuando empezamos a diseñar cualquier tipo de producto, lo primero que vemos es el usuario, sus características físicas, mentales, cognitivas, y empezamos a desarrollar un producto a partir de eso. En lo espacial vemos como un quiebre. Yo si puedo compartir una imagen, ¿puede ser? ¿Me dejás, Julio? Sí, dale. Ahí vamos, a ver. Un segundito, por favor. Ahí va. Díganme cuando lo pueden ver.
¿Se ve? Bien. Nosotros tenemos esta característica del diseño centrado en la persona y pensamos en esto, contexto, usuario, persona, producto. Y entendemos que el contexto puede ser cualquier ambiente hostil. En este caso en particular es el espacio, pero podría ser un salar, podría ser la Antártida, podría ser cualquier lugar, y desde ahí empezamos a ver esta tríada que es contexto, usuario, persona. Pero les quería mostrar esta en particular, ¿no? En donde vemos la Soyuz a la izquierda, con un diseño centrado en la tecnología, con las personas ubicadas en el espacio que queda, y un diseño centrado en la persona, que es la Crew Dragon, pensada ya en la habitabilidad, ¿sí? hacia afuera, y cómo se conforma esto. Nosotros creemos que desde esta disciplina podemos aportar mucho al desarrollo espacial teniendo esta visión en particular, ¿no? Teniendo la visión de que la ergonomía y el diseño industrial pueden hacer un gran aporte. Yo nombraba a Guillermo Trotti, que es un arquitecto espacial. Él dice, la humanidad donde va se lleva consigo todo, ¿no? Entonces, a donde vayamos, sea la Luna, Marte, el espacio, abajo del agua, en la Antártida, lo que fuese, nos tenemos que levantar a la mañana, nos tomamos un café, nos vestimos, nos higienizamos y demás. Todo eso creemos que del diseño lo podemos aportar para constituir y para adaptar ese hábitat de la mejor manera posible a la persona. Y bueno, Odisea está trabajando en esa línea. Hemos hecho algunas cositas, una interesante que dentro de las cátedras empezamos a desarrollar un producto que era un destornillador, lo retomamos en Odisea, que particularmente era para la Estación Espacial Internacional. Se rediseñó, obviamente un pseudo prototipo, y ahora está en la UND. Hace 2 días atrás lo estuvo probando Pablo con su equipo y con Marco Bruno también. Si me dejan, les muestro una foto también de eso, si puede ser, cortito. No, sé que estamos un poco ajustados con el tiempo, ¿no? Un segundito. Estamos por acá. Ya. Por aquí. Bien. Ahí comparto. Disculpen, Lo comparto desde acá. Esto está... Ahí estamos. A ver si nos podemos ver. Bueno, no está en modo presentación, pero lo podemos ver. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí, bien. Esto hicimos un estudio de factibilidad, lo estuvimos desarrollando, esto es en el laboratorio de Pablo, ahí está su traje espacial impreso, hasta que se probó en una misión análoga, en este caso en particular un astronauta análogo colombiano. Este es Marcos Bruno, y bueno, pudimos tener un report y una respuesta de esto que hicimos, ¿no? Son pequeños pasos, no es fácil. Yo creo que todo lo que estuvimos hablando hasta ahora se cruza dentro de estas cosas, pero bueno, un poco ese es el espíritu del centro, y ir avanzando en esa dirección, ¿no? En crear pequeñas cosas y generando conocimiento, que ese conocimiento quede en el país, podamos generar estas pequeñas empresas que empiecen a desarrollar este tipo de cosas para hacernos grandes, ¿no? Como en el sector espacial, ¿no? Y bueno, esa es un poco la misión que tenemos como centro de diseño. No sé, Julia, si paso la palabra, ¿estamos en tiempo o...? Sí, ahora lo dejaríamos a Gabriel Zanca. No sé si quieres aportar algo más. Sí, a ver, varias cuestiones, un poco siguiendo la línea de esta discusión Old Space, New Space, un poco ya anticuada tal vez en algunos aspectos. Hablamos de New Space, ya tiene más de 20 años. Por ahí deberíamos empezar a rayonar en ese sentido también. La terminología de pequeño satélite muchas veces no termina siendo correcta en el sentido de que no relacionado solo con el tamaño
del artefacto, sino también de los procedimientos que se llevan adelante. En el sentido, hay una mirada muy interesante desde Japón, de los Lean Satellites, los satélites livianos, en una traducción tampoco del todo acertada, pero que más o menos intenta evidenciar eso, y liviano no en términos de masa o de volumen, sino también en términos de procedimientos. Nosotros empezamos trabajando en colaboración con Satellogic, así que desde el inicio por ahí nuestra mirada estaba más cercana de nuevo, al New Space y a ese tipo de metodologías de trabajo, mucho usando componentes convencionales, digo, componentes conocidos como COTS, es decir, no componentes que sean necesariamente testeados o que sean rad hard, digamos, componentes del estante, como se los conoce, como sería la traducción del inglés. Así que un poco veníamos traccionando desde ese lado. En términos de innovación, hay muchas cuestiones que se pueden discutir y que son interesantes, que incluso también están alineados con parte de la discusión anterior y que tienen que ver con el rol de todos los actores interesados en la sociedad y en todo lo que es un sistema nacional de innovación de manera más amplia, no solo suscribiéndolo a lo que conocemos como el triángulo de Sábato, sino también pensándolo como modelo de triple hélice o cuádruple hélice. Y que tiene distintos modelos que explican de alguna forma la realidad y lo que sucedió. Yo creo, en parte, miro con cierta preocupación algunas discusiones que tenemos como sociedad que son un poco todavía maduras en algún punto. Estamos por ahí discutiendo o estamos llevando adelante esta falsa dicotomía de Estado-privado, cuando creo que no hay dicotomía y que deben convivir ambos y que no hay forma de que uno exista sin el otro. Y que no existe vivir ni sin los privados, ni con los empresarios emprendedores en términos schumpeterianos incluso, y que no existe vivir sin regulación del Estado, porque vivimos en una sociedad que tiene que tener leyes claras. Y las leyes claras pueden ser un poco, como le decía Gabriel, un marco regulatorio que no sea opresivo y que fomente la libertad. Digo, en el sentido de que si no tenemos ninguna ley y no hay reglas claras, tampoco después podemos venir a quejarnos cuando haya una nueva regla a futuro. Digo, entonces, sí es importante que sea estable en el tiempo, pero no que sea necesariamente anárquico. Digo, creo que las reglas en cualquier juego son necesarias, si no estamos corriendo el arco todo el tiempo y no hay forma de aumentar el puntaje, digamos, si hago un gol y me corriste el arco, y eso vale para todos, ¿no? Para todo el conjunto de la sociedad. Y en ese sentido, en términos de innovación, lo podemos pensar en las distintas grandes procesos de innovación que hubo y cómo fueron coexistiendo o existió esta dinámica Estado Emprendedor y Estados emprendedores, digamos. Y en ese sentido, bueno, SpaceX o Tesla son claros ejemplos, yendo más para de parte de SpaceX de lo que fue la industria aeroespacial, que fue realmente una innovación disruptiva, todo lo que ha logrado y está logrando SpaceX. Y un poco lo decía alguien, digo, es una empresa que tiene una trayectoria que posiblemente no pueda ser replicada por otras, porque fue pionera, porque estuvo en un momento o en un contexto histórico particular, porque ese contexto histórico no se va a repetir, porque tomó todo el know-how que había desarrollado NASA y otros en otros momentos y lo puso al servicio de lo que estaba buscando. Así que en ese sentido, me voy un poco a las ramas, pero ahora vuelvo, pero estaba un poco relacionado con lo que estábamos charlando antes. Es interesante también tener en cuenta eso. Y en términos de la academia o qué se está haciendo en las universidades o qué se puede hacer, también es interesante pensar en los modelos de innovación en general, que es algo ya estudiado y que tiene también la larga data. Digo, las primeras ideas de pensar modelos de innovación y cómo traccionar a la ciencia y cómo la ciencia puede llevar adelante a la tecnología vienen también de fines de la Segunda Guerra Mundial, con lo que fue el informe Ciencia, Fronteras sin Fin de Vannevar Bush. Digo que ahí se empieza a plantear, ahí lo que decía el Estado de Estados Unidos era hay que poner mucha plata en ciencia básica. El Estado tiene que poner mucha plata en ciencia básica para que eso después empuje a la ciencia aplicada. Eso era algo propio de los modelos de innovación de esa época, de la posguerra, digamos, y que es interesante porque el Estado argentino también recoge eso y los modelos de ciencia y tecnología, las instituciones de ciencia y tecnología en Argentina
toman ese modelo para empezar a formarse. Digo, CONICET, CENEA, digo, todas la ciencia y la tecnología en Argentina se empieza a formar con ese modelo, y las instituciones se forjan a través de esos modelos, de esa historia propia que tienen. Entonces, bueno, ahí es donde uno puede decir, ok, queremos reformar eso, cómo lo queremos dinamizar, cómo queremos cambiarlo, qué sí, qué no. Digo, ahí creo que es necesario un debate profundo y serio sobre eso, y cómo queremos hacer las instituciones de ciencia y tecnología en Argentina, cuáles queremos y cuáles no. Y de qué forma, en todo caso, si queremos que haya una reforma, digamos, cómo plantearlo como sociedad y interactuando con todos ellos. Y creo que en ese sentido la universidad es un espacio interesante en donde se puede no solo formar profesionales con una mirada técnica, puede ser la ingeniería, pero también en términos de otras disciplinas, todas tienen su técnica, digo, el diseño tiene su técnica, la legislación tiene su técnica, digo, y sus formas precisas y detalladas de decir las cosas. Entonces, desde cómo formar desde la técnica, pero con una mirada que incluso puede estar relacionada con esta idea emprendedora, en el caso de alguien que quiera tener ese espíritu, o con profundizar en la ciencia, o con alguien que quiera ir a trabajar y fortalecer una pyme o una gran industria. Entonces, creo que la universidad puede permitir ser un semillero no solo de profesionales que vayan a trabajar en las distintas industrias, sino que al mismo tiempo sea un lugar donde se puedan incubar empresas y que sea un lugar que pueda dar soporte a empresas. Digo, yo me imagino que las pymes tienen, y pasan muchos casos, pero debería pasar más, tomar desarrollo de las universidades, demandar desarrollo de las universidades, y las universidades estar ofreciendo desarrollo. Digo por las pymes porque me parece lo más natural para esa interacción. Podría pasar con una empresa grande o con una startup, pero digo, me parece que el mundo pyme es muy interesante en esa línea, y sobre todo teniendo universidades en todas las provincias, se puede interactuar regionalmente y localmente para diferentes actividades que se desarrollan en cada región. Así que en ese sentido, ese tipo de interacciones son interesantes y que se pueden potenciar, por supuesto, en la industria espacial, pero en otras. Hay una palabra clave que es interdisciplina. Uh-huh. Es fundamental. Totalmente. Sí, yo quería hacer un comentario, bueno, una experiencia nuestra, pero que justamente engarza con estas cuestiones. Es la primera palabra de este conversatorio, que es jóvenes, ¿no? Porque estamos en un conversatorio sobre jóvenes, y creo que es clave el impulso de las vocaciones científicas. Nosotros desde el grupo de la universidad, como aprovechando que la Universidad de La Plata tiene un colegio secundario, que es el Colegio Nacional, colegio que tiene más de 100 años, y está en esta historia de los colegios donde surgen, ¿no?, como un semillero de talentos, ¿no? Estamos articulando con la materia mitos de la ciencia del secundario, que la da un profesor de historia que forma parte también de nuestro grupo, y con la materia, con una materia que generamos desde el grupo de estudios de la universidad en la secundaria, que es Historia del Sistema Científico Tecnológico Argentino. Y con grupos de alumnos, 30, 40 alumnos específicamente, que es materia voluntaria, no es una materia obligatoria, sino que es optativa. En quinto año, la mayoría de los chicos que están en esa materia es porque van a estudiar ingeniería mecánica, ya están inscriptos normalmente, o porque van a estudiar ingeniería electrónica o astronomía, que son distintas salidas académicas que tiene nuestra universidad. Y la idea central es explicarles derecho espacial, política espacial, para que abran los ojos a su propia vocación científica, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad con el CIE de trabajar con distintas universidades de otros lados para hacer una perspectiva jurídica de cómo funciona, por ejemplo, a través de la Embajada China, cómo funciona el sistema jurídico, política espacial china. Con la Embajada de la India, el año pasado nos juntamos y articulamos una actividad muy buena con el director de Cooperación Internacional de la Agencia Espacial India, que nos dio un panorama sobre política espacial india y el sistema jurídico de allá. Y hay un factor común en varios de los países, que es el sistema educativo, que impulsa las vocaciones científicas desde la primaria, no solo desde la secundaria.
¿no? Primaria, secundaria, universidad. Cuando los chicos tienen acceso a de repente visitar la base espacial, ir al planetario, hay muchos proyectos con chicos que... Uy, se me cortó el audio. No, te escuchamos. Sí, pero ya se me está cortando. Ahí reingreso. Disculpen porque... Ahí estoy de nuevo. Ahí vuelvo ya. Se te escucha muy bajo, Gabriel. Estaba en el celular se escucha muy bien, pero ahora se me apagó batería. Lo que es la tecnología, ¿eh? Ahora estoy en la compu y se escucha mal. Bueno, no, creo que ya, digamos, simplemente para destacar el papel de justamente De de los los jóvenes, decía, sí, que tenía que ser desde el nivel inicial. en todo esto que estamos conversando. Sí, totalmente. Son los que empujan, ¿no? Sí, y un poco creo que también añadir ahí que cuando es parte de la cultura de un país, o sea, las actividades espaciales forman parte de ese ecosistema que hace a la economía del país, entonces ya desde el nivel inicial está también llevado a los programas educativos y a los mismos planes, cómo ir inoculando esa semillita en los más jóvenes, en las primeras generaciones. Lo mismo que el tema de sostenibilidad. Lo mismo con el tema de ecología, o sea, qué tipo de sociedad uno quiere tener de acá dentro de los próximos 20 años, no comienza en los 5 años antes de que venzan esos 20 años, comienza precisamente prácticamente desde la cuna. Y ahí sí que esa es una de las por ahí de las, uno podría decir de los factores más importantes que tendríamos que estar nosotros atendiendo en nuestro país. Yo recuerdo haber visto cortito en un programa de Netflix los famosos campamentos de verano que hemos visto en las películas de Estados Unidos, que organiza la NASA, sí, ¿no? Con chicos que arrancan desde los 12 años en adelante, y bueno, ahí está generando todo un caldo de cultivo extraordinario, ¿no? Sí. Sí, nosotros estamos trabajando este proyecto, el año pasado lo hicimos en conjunto con el Montserrat de Córdoba, para la gente que está en Córdoba. Y este año lo estamos trabajando con el Montserrat de Córdoba, pero también con el Lenguas Vivas de Capital. Excelente. En conjunto, digamos, para ir abriendo el marco de lo que es por ahí estos colegios que tienen un estudiantado interesado, ¿no? Pero más allá de eso, también hay que permear a todo el resto de la gente, ¿no? Porque, digamos, si no, uno termina siendo un diferencial, ¿no? A veces termina como proyecto piloto y el impacto uno se siente como que es grande y sin embargo es restringido. Sí, y no necesariamente tiene que ser algo tan específico, siempre puede trabajarse desde la línea STEM, digamos, en lo que es directamente todas las ciencias, no necesariamente las ciencias solamente las duras, pero sí la importancia de la ciencia para el desarrollo de un país. Bueno, primero que nada, muchas gracias a los panelistas por sumarse hoy a esta propuesta. Creo que fue un diálogo muy interesante, se nos fue un poco el tiempo, pero creo que valió la pena. De hecho, creo que da para una segunda vuelta de este debate, porque realmente es muy rico y hay mucho para decir. Pero bueno, para resumir un poco lo que estuvimos hablando, estuve tomando notas y creo que rescato 4 puntos principales en cuanto a lo que hablamos como conclusiones de esta charla. Entonces, primero, lo último que mencionamos, que es el tema de la educación desde el nivel inicial. Es fundamental inculcar desde las primeras edades, digamos, el interés por el sector espacial o por cualquier otra actividad que se considere de relevancia, porque si no es imposible que se cuide, que se quiera, que haya interés si no se conoce sobre ese tema. El segundo punto es esta necesidad de formar con una visión a futuro, esto más a nivel educación superior, universidades, por ejemplo,
sí, tener un sistema que forme a los estudiantes con lo que se requiere para, por ejemplo, contribuir a la industria aeroespacial, pero también pensarlo a futuro, ¿qué van a hacer esos jóvenes? ¿Van a tener un espacio donde desarrollar esas capacidades que adquirieron? ¿Cómo va a estar la industria del país para ese momento? Entonces esto es también de importancia, porque si no tenemos el problema de jóvenes que se van a trabajar a otro lado y al final se pierde ese talento. Como tercer punto, el tema del marco jurídico, un marco jurídico que regule y que nos permite estar actualizados, digamos, en cuanto a la legislación internacional en la visión del espacio, con la visión estratégica que tiene el espacio, pero también facilitando y no limitando el desarrollo de startups o de pequeñas empresas para que justamente puedan empujar más el desarrollo del sector aeroespacial en el país. Y finalmente el tema de diseño, ¿no? Conocer cuáles son nuestras capacidades y desde qué punto podemos aportar este tema del diseño pensado para el usuario, pero también valorar lo que tenemos y desde ahí hacer las propuestas. Así que bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por sumarse de nuevo a los panelistas y nos vemos para la próxima. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Me sumo a la segunda parte. Me gusta haber compartido el espacio con ustedes. Muchas gracias. Igualmente. Un gusto. Chau, chau.